noches, edición número 603 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas Trabalenguas noches, parece, ¿no? Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a abordar distintos temas, pero básicamente la columna vertebral del programa va a ser con el doctor Julio Báez, juez de la Cámara ante el Tribunal Oral Criminal número 4 de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con él vamos a abordar el tema de la corrupción, este mal endémico que muchas veces venimos hablando de hace tanto tiempo, que es algo que tiene raíces muy profundas en nuestra sociedad. Basta recordar que en el virreinato del Río de la Plata, las autoridades de acá locales, el virrey, decían que aquellas ordenanzas reales se acataban pero no se cumplían. Fíjese qué paradoja, ¿no? Se acata pero no se cumple. A partir de ahí empezó toda una serie de perversidades hasta el punto tal que llegamos con un fallo de un juez que por supuesto no era agradable para la Argentina, pero a ese tribunal se había sometido voluntariamente, me refiero al juez Griesa, se llegó a desconocer su autoridad diciendo que no importaba el fallo, total no se iba a cumplir. Esto evidentemente esmerila, dinamita todas las estructuras del Estado de Derecho. Este mal endémico que nosotros padecemos, quizás lo puedo decir de una manera mucho más vulgar, se relaciona con lo que es la picardía o la viveza criolla. Más de una oportunidad yo decía a mi padre, que murió hace 45 años, me decía que el mal más grave que tenía nuestro país era el de la viveza, de la picardía criolla. Si hasta festejamos un mundial de fútbol, ganado haciendo trampas con la mano, el gol en el partido contra los ingleses, y festejamos esto como algo que nos diferencia del resto del mundo, como algo que es propio, como si fuera el tango, la virome, el dulce de leche. Y esto es justamente lo que decimos permanentemente, la causa de muchos de los males que tenemos en la Argentina. No nos cansamos de repetir lo que un filósofo de lujo, por cierto, argentino, Carlos Nino, hablaba en su libro Un país al margen de la ley, de la anomia. Y la anomia es, y aunque resulte que lo digamos machaconamente en este programa, no es la ausencia de normas, sino es la escasa voluntad, según la definición de Émile Durkheim, el sociólogo francés, que tiene un ciudadano de acatar, de tener comportamientos, de acatar las normas, tener comportamientos adecuados que hacen a la vida en sociedad, a la vida comunitaria. Y en este sentido, esta cultura de la ilegalidad hace de que el que sea más vivo sea que tenga que prosperar. Un profesor de la Universidad de Harvard, Robert Kliger, decía, había establecido una fórmula que es muy clara. La corrupción era igual a el monopolio más la discreción menos la transparencia. Monopolio por parte de quienes son los que conceden los favores, más la discrecionalidad, esto es hacerlo absolutamente a piacere, menos la transparencia. Porque la transparencia, y de esto creo que también vamos a hablar hoy, es el antídoto más importante frente a la corrupción. Por supuesto que también en el segundo bloque con Osvaldo vamos a abordar temas de actualidad, vamos a abordar lo que usted está esperando, señora, las elecciones en Corrientes y también, por supuesto, algunas declaraciones en los últimos días de Cristina Fernández, por cierto, muy graciosas, muy negadoras. Es un negacionismo que tiene esta mujer con lo que fue todo el periodo de ella y de su marido notable. Suerte que están los archivos. Hoy, gracias a la posibilidad de tener estos archivos, tanto fílmicos como por las bases de internet, de todas las redes sociales, uno permite constatar y dejar en evidencia la falacia, la mentira. También el encubrimiento, el juez Bonadío la cita a indagatoria por encubrimiento en la causa de Irán y también, por supuesto... No, quería antes que dejaras este punto, aunque después lo vamos a abordar con el doctor Báez, agregar algo. Como vos decías, la anomia no significa la falta de normas, y yo diría, al contrario, cuando hay anomia se multiplican las normas. ¿Por qué? Porque las autoridades ven que hay incumplimiento, la gente demanda que se haga algo, y ¿qué se hace? Se sancionan más normas que a su vez no se van a cumplir, generando nuevas situaciones de hecho que se
procurarán remediar con nuevas normas, por lo cual nosotros tenemos una cantidad impresionante de normas que, digamos, en general carecen de eficacia. Julio Báez, gracias por venir, Julio. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. Como veo que tenés un libro, vamos a hablar de entrada del libro ese, que es tu tesis doctoral. Sí, mi tesis doctoral fue una tesis que armé hace ya 8 años, el tiempo pasa, donde se intentaba explicar una relación entre el derecho penal, la economía y los mercados financieros, ¿no? Los mercados de valores. Justamente la presencia de actos de corrupción en el seno del mercado de valores y de esta posibilidad que tiene la gente de comprar títulos de deuda o de comprar derivados financieros, es decir, aquellos productos financieros que van sirviendo, siguen la variable de un activo principal, opciones de compra, de venta, cómo se podía enquistar la corrupción en el mercado financiero, que era uno de los temas, cómo funcionaba el mercado financiero y el derecho penal y cómo había normas escasas y normas que no se aplicaban o normas que por su ontología no podían nunca ser aplicables. Te lo hago rápido. Vamos a hablar del fideicomiso financiero. Fideicomiso financiero es aquella persona que toma un título de deuda, emite certificados de participación y como garantía de repago pone un bien de afectación, lo que se llama un patrimonio de afectación. La característica del fideicomiso financiero es que tiene una pena de prisión y justamente el único que puede ser un fiduciario es una persona jurídica y a nadie se le puede ocurrir ver a una persona jurídica presa. Seguro. Entonces ya de por sí es una norma. Es una sociedad, exacto, es una norma inoperante. Acá se decía, y con buen criterio, esto de la anomia. Y Nino hablaba a su vez en ese libro emblemático que hemos leído y que por suerte se volvió a reimprimir, de la anomia boba. A veces está en nosotros violar la ley por violarla simplemente. Este camino de atajos, esta no sumisión de roles, no asunción de roles, este cortoplacismo ha sido nocivo para la Argentina. Y esto es un foco de corrupción, ¿no? Está bien, no es un soborno. Vos hablabas recién, Jorge, de la legislación patria, en definitiva, andate más atrás. Hay un libro de Martín Schwab que se llama Derecho Penal Hebreo, donde él cita el Deuteronomio que decía no aceptará soborno. O sea, ya desde los mandatos de Israel tenemos normas que dicen no podemos ser sobornados. Es decir, la transparencia, el manejo de la cosa pública, entender que el patrimonio estatal es una cosa de todos, es lo que nos va a hacer progresar como nación. Digo, si este país, no digo que desaparezca la corrupción, porque es como pedir que desaparezca el delito, pero si desciende los guarismos ostensiblemente en materia de corrupción, tiene amplias chances de salir adelante. En un seminario que hubo hace pocos días en el cual participamos ambos sobre corrupción, compliance, corrupción pública, privada y compliance, hubo unas exposiciones, no lo digo por mí, sino por vos, muy lúcidas, y nos gustaría que nos expliques un poco, porque uno siempre cuando habla de la corrupción pública, evidentemente para ver un corrupto tiene que haber un corruptor. Y también tiene que haber mecanismos que hagan que las empresas hoy, así como están tan preocupadas en la preservación del medio ambiente, en la capacitación de su personal, como pueden sufrir sanciones, el caso Siemens y el caso de muchas otras empresas, no sé si Siemens, pero empresas muy importantes que por haber dado sobornos en distintas partes del mundo, justamente reciben sanciones muy duras. ¿Hay una preocupación en el empresariado por eso? Sí, sin duda hay una preocupación en el empresariado. Y vos tenés que pensar que la corrupción parte desde el mercado. Es decir, desde el mercado hacia el exceso de regulaciones es lo que da pábulo, lo que te da una suerte de panoplia para vos generar el acto corruptor. A la par de la regulación surge la posibilidad de la complacencia. Al amparo de la regulación y la creación multifacética de normas, generás estadios donde el funcionario tiene un poder de actuar de manera venal. La corrupción es pública, sí, es la mayor, es la que se ha puesto el foco, pero no es la única. También hay aspectos de la corrupción privada, hay aspectos de la vida privada que están adaptados por el acto de corrupción. Y la corrupción se te va a llevar puesta cualquier iniciativa de mejorar, no solamente el servicio de justicia, que es el que está por nosotros, el servicio de educación, el servicio de salud. Pensá que detrás de cada acto de corrupción tenemos una escuela que no funciona, que funciona mal, tenemos alumnos que no van a la escuela, por todo esto por desviar fondos. La Argentina ha tenido creo que ha tenido un ranking. Nino en ese momento decía, estamos muy arriba en el ranking de corrupción. Si el maestro Nino viviera, creo que actualizaría sus guarismos y seguiríamos en la misma variable. Pero atrás de cada acto de corrupción tenés, Jorge,
un emprendimiento que no se hace. Un acto de corrupción es cuando las monjas no son monjas, cuando los monasterios son bóvedas donde se esconde dinero. Eso es corrupción, por un lado. Pero también tenés actos de corrupciones más intrincado a nosotros, aquella persona que le da un suplemento al acomodador de cine para obtener una mejor ubicación, esto también es un acto de corrupción. Y no es pública, no hay un funcionario, también, no será el cohecho del 256 del Código Penal, no, efectivamente no. Entonces es un acto que no transparenta las relaciones igualitarias. ¿Va a llevar tiempo? Va a llevar tiempo, pero yo creo que la Argentina ahora tiene la posibilidad de salir adelante. La sociedad en general, de alguna forma, no ha convalidado estas conductas porque digamos, la corrupción de los últimos años estaba a la vista de todo el mundo, era demasiado grosera y sin embargo ha tenido el oficialismo de entonces éxitos electorales bastante rotundos. Bueno, vos conocés bien ese famoso eslogan roba pero gana. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los principios éticos tienen que estar aplicados a la política y a la sociedad. Desde el viejo krausismo, donde nos hablaba de una ética aplicada a la política, tenemos que hacerlos en todos los actos de gobierno, la mayor transparencia. Insisto, el acto de corrupción no es solamente quedarse con el peculio del Estado, sino es aquella persona que no va a trabajar en los horarios que corresponden, el empleado estatal que se excede en las licencias. A ver, yo tengo 27 años de administración de justicia, y la gente está enojada con nosotros, y algo de razón tiene. Creo que tenemos que redoblar los esfuerzos, más contracción al trabajo, más capacitación desde el Poder Judicial, los jueces tenemos que estar en un permanente acto de actualización, y toda aquella forma que no sea de mejorar los estándares de calidad de la prestación del servicio, te abre un cono de sombras. Te abre un cono de sombras y cuando el cono de sombra se va prolongando te genera en la sociedad una suerte de desconfianza, y esto no es bueno. Sí, vos decías recién en la justicia, César Beccaria decía en 1764 en Los delitos y las penas que lo que disuade a una persona no es el monto de la pena, sino la efectividad de su cumplimiento. Hoy la justicia está, la percepción que tiene la gente es que el que la hace no la paga, dicho vulgarmente. En general, la justicia funciona, a mi juicio, como siempre decimos acá, en general los malos son los menos, pero lo que pasa es que hacen más ruido que los buenos. Sí, bueno, vos diste la tecla en el clavo. Yo trabajo con dos colegas, excelentes colegas, te doy los nombres, la doctora Bloch y el doctor Calvete, y seguramente no los conocés, seguramente conocés... Sí, los conozco porque estoy en el medio. Bueno, conocés el medio, no pero por... la gente lo conoce, y seguramente conocés a aquella persona que ha tenido una actuación desdorosa, alguna persona que ha tenido alguna actividad delictiva. Fleide y Ollervides son más conocidos que... Yo justamente porque soy un juez de la nación tal vez no pueda hacer nombre, te dejo a vos, ¿no? Pero yo no hago. Pero justamente se conocen a los malos y no se conocen a los buenos. No sé si está tan mal que no se conozcan a los buenos, pero tampoco hay que identificar a la justicia con estos malos que vos decís. Porque uno ve que la percepción es mala en general la gente de la justicia, y uno ve que hay gente que se fue, a mí me consta, pero tanto en la justicia nacional como en la local, funcionarios que se esfuerzan por poner lo mejor de sí, y bueno, de repente tienen algunos que realmente son las manchas, las ovejas negras dentro del rebaño, ¿no? Te digo, son la mayoría, lo que pasa es que es cierto, denotan 3 o 4 que son como la oveja descarriada, la manzana podrida, terminan contaminando mal a los demás, y la sociedad, insisto, está enojada con nosotros, y algo de razón tiene, hay que hacer autocrítica y escuchar mucho a la sociedad porque está enojada con nosotros, y en algunos casos tiene razón. Y además en esos casos, ya que hablamos de corrupción, y particularmente de los funcionarios públicos, son aquellos que por su competencia intervienen en esos casos, entonces son más resonantes que otros que tal vez son de personas que no tienen esa resonancia pública. Es que además cuando vos hablas de corrupción en el ámbito de administración de justicia, te genera un doble mensaje negativo. Es que hay un acto de corrupción a aquella persona donde vos le estás dando una augusta tarea que es justamente dirimir pleitos. No es menor la responsabilidad que se pone en cabeza de los jueces. Esto hay que asumirlo. ¿Cuáles serían los antídotos para combatir la corrupción? Vos lo dijiste bien, es un mal endémico, te remontaste hasta Jerusalén. Es un mal endémico. ¿Cómo combatirla? Evidentemente la fórmula global. no está. Es global, se esparce como epidemia, la tenemos nosotros en nuestra bicentenaria nación desde su fundación. Tal vez en los últimos tiempos, yo no sé si se ha hecho más visible o han sido más corruptos, pero evidentemente hay una explosión del mundo de la corrupción. ¿Cómo se sanciona, se aleja la corrupción? ¿Cómo se escapa la corrupción? Con una toma de conciencia, con una formación de los controles,
con un mantenimiento de todos los órganos contralor, con una asunción de cada uno de sus responsabilidades, con una tarea hasta ética de pensar que el peculio que administramos es un peculio que nos está dando la sociedad por mandato. Pensar que esta es una democracia delegativa donde se obra por materia de representación. Incluso nosotros los jueces tenemos una representación, una designación indirecta, si se quiere, porque nos designa el presidente con acuerdo del Senado. Entonces cada uno tiene su rol y mirando y cuidando el dinero ajeno o el dinero estatal como el dinero de todos. Se tiene que acabar la idea que el dinero del Estado es un dinero que hay que despifarrar. Las cuentas públicas no cierran, tenemos déficit acumulados en todo el rubro de las cuentas nacionales, con lo cual tenemos que empezar a hacerlo de a poco, ¿no? No va a ser fácil, son muchísimos años de decadencia. Esto está haciendo un gobierno puntual, ¿no? Esto viene de una escalada, de una espiral, y va a costar mucho salir adelante, pero si cada uno asume su rol en su tarea, extrema sus esfuerzos, el país sale. Alemania salió. En una situación mucho peor. No, en una situación mucho peor. Se unieron. ¿Cómo hicieron? Se unieron. Yo estuve estudiando en Alemania en el 2015 y les preguntaba, ¿cómo hicieron? No había otra posibilidad que unirnos. La famosa grieta. La famosa grieta. Que está instalada. La grieta la tenés instalada, ¿no? Yo, sin entrar de quién está de un lado o del otro de la grieta, esto te lo dejo a vos, en tus columnas que son mucho más filosas, que las mías que son más técnicas, pero la grieta está instalada. Tomemos el mensaje que nos dio el cardenal Bergoglio, que después nos costó la federalización del TDU en el 2003, hay que hacer la parábola del buen samaritano como ícono iluminador de las relaciones futuras. Tenemos que ponernos la patria al hombro, pelear contra la corrupción y que cada uno asuma su responsabilidad y que gane, que viva lo que gana. Bergoglio decía sabiamente, ya siendo papa, que se perdonan todos los pecados menos la corrupción, porque la corrupción mata. Pruebas al canto, 52 vidas tronchadas en la tragedia de 11. Víctimas de la corrupción. Por eso te digo, se pueden perdonar todos los pecados menos la corrupción. No, porque tenemos que tener un tema del manejo de conciencia de la cosa pública. Insisto, los jueces somos servidores del pueblo, la gente nos paga con los impuestos, no somos miembros de una casta superior, ni estamos aislados o encerrados en un círculo áurico. Somos personas carne y vuelta, en la cual el Estado nos remunera, somos servidores de la gente, tenemos que administrar justicia y esforzarnos en el acto de administrar justicia. Si todos nos esforzamos en el acto de administrar justicia, los diputados se esfuerzan en el acto de legislar, el Poder Ejecutivo de ejecutar las leyes, y no hay actos intermedios donde estamos viendo dónde podemos sacar la mejor tajada traducida en valores monetarios, este país yo creo que sale, no va a ser fácil. Estoy convencido que así es, y da gusto escuchar a un juez diciendo de esta forma. Gracias, Julio. No, gracias a vos, Jorge. Vamos a una pausa y cuando volvamos con los temas que habíamos anunciado anteriormente. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar.
Tenemos que mandar un par de saludos a la familia de Julita Rivero en Chaco, en Resistencia, que nos ven ahí permanentemente. Un beso enorme a toda la familia. A Arturo del Blanco y a Laura Zampiri, que también nos ven siempre en Gabrielito y Carolina también, que nos ven en Córdoba. Digo esto para hacerlo más federal, porque si decimos nada más que la gente de Buenos Aires... No, tenés llamados a veces de gente Sí, tenemos. Hablando de federalismo, elecciones en Corrientes. Sí, el domingo pasado triunfó la fórmula de Cambiemos a gobernador. Eran elecciones que anticipaban un poco las legislativas nacionales que va a haber en un par de semanas. Y triunfó el oficialismo correntino, que es Cambiemos. El actual gobernador es Ricardo Colombi y el candidato es Gustavo Valdés. Triunfó contra la fórmula peronista de Spínola y Nito Artaza. En ambos casos eran frentes, ¿no? Sí, Camagüe Spínola, que fue ganador olímpico de tabla, de surf. Windsurf. Y Artaza, que fue senador en su momento por el radicalismo. La UCR, exactamente. Después tuvo algún viraje, tuvo bastante coqueteo con el kirchnerismo, recaló en el masismo, pero en Corrientes perdió siempre. Es decir, que la popularidad que tiene como artista no ha logrado capitalizarla políticamente. Es un triunfo importante porque en guarismos redondos 54% a 45%, es unos 9 puntos, es una diferencia mayor a la que se esperaba. Y bueno, por un lado se respalda la gestión de Colombi y del radicalismo en Corrientes, y también indudablemente el apoyo del gobierno nacional. Mauricio Macri había estado presente la semana anterior, ha sido bastante destacable. Y sobre todo una provincia con un pasado político muy turbulento por las sucesivas intervenciones federales que tuvo y que, por suerte, en estas últimas gestiones, la de Ricardo Colombi, pudo sanear ese pasado. Las últimas declaraciones de Pino Solanas y de Cristina Fernández. Cristina Fernández negando que fue kirchnerista, o sea, que fue fernandista. Que no es kirchnerista, sino peronista. Peronista, ahora son todos peronistas. Ahora, ¿qué peronismo será? ¿El peronismo de Menem o el peronismo de su marido? Realmente incomprensible. Y Pino, que sale aconsejando a alguien que realmente tiene mandato vigente, bueno, digamos, como senador. Uno habló tanto de las testimoniales. Pino Solanas tiene mandato vigente como senador hasta el 2019 y se presentó en estas elecciones con un magro, no llegó al 1.5. Se ve que, ¿ahora qué iba a hacer? Iba a renunciar a su cargo de senador para perpetuarse. Supongamos que hubiera ganado, iba a seguir en el Senado, pero iba a tener mayor tiempo. Desde el 17 hasta el 23. Claro. O sea que... Iba a ser de senador por la Ciudad de Buenos Aires, iba a ser senador por la provincia. Senador por la se había provincia presentado en la provincia. Por la provincia, exactamente. Y sale diciendo, en lugar de ser uno positivo, sale por la negativa. No voten a Cambiemos. Ahora, ¿quién quiere votar a Cristina Fernández? Entonces es kirchnerista. Claro, no lo dijo expresamente, pero como en la elección de senadores por lista incompleta, es decir, ganan dos bancas de senadores, la agrupación política que sale primera y una la que sale segunda, y Massa, que es el tercero, quedó muy atrás. En Buenos Aires se da en la provincia entre Bullrich y Cristina Kirchner. Es decir, que si él llama a rechazar a Bullrich, está implícitamente apoyando a Cristina Kirchner. Y además, si se leen las declaraciones completas, se manda un inventario de todo lo bueno que hizo el kirchnerismo y le reprocha algunas cosas. La corrupción, nada más y nada menos. Que no lo llama así, de esa forma. Lo llama financiación de la política a través de la obra pública. A través de los dineros públicos. De los dineros públicos. Que eso va a ser, es interesante para que lo pueda decir Cristina en la campaña, ¿no? Claro, yo creo que lo bueno de esto es que divide las aguas como deben estar divididas. Quizá lo raro es que Pino Solanas hubiera estado alguna vez en una alianza que incluía, por ejemplo, al radicalismo, cuando su ideología es bien distinta. Él es, en definitiva, un nacional populista más cercano a los Kirchner que a otras expresiones. Y como siempre queremos terminar con buenas noticias, con la verdad que el despegue de la economía ya es bien palpable, o sea, este gradualismo que a mí me asusta cuando son políticas de shock, porque así como subís, caes. Con el notable incremento que han tenido los créditos hipotecarios en el mes de septiembre, 87% de las hipotecas fueron realizadas con los denominados créditos UVA, que no toman en cuenta
solamente toman en cuenta, se ajustan por inflación y van a permitir a miles de personas entre 17 y 35 años acceder a créditos. Lo vamos a detallar la semana que viene porque es muy interesante y han tenido un éxito rotundo. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Chau, Jorge. Hasta luego.